Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, el Ministerio de la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Entramos a la semana número 10, donde vamos a ver al verdadero Josué. Es el título para esta semana. Es importante entender dónde realmente terminan todas estas lecciones que aprendemos nosotros del Antiguo Testamento, incluyendo la lección de Josué. No son simplemente hechos históricos o datos curiosos, sino que hay una mayor proyección y una trascendencia hacia el futuro para facilitarnos varias cosas. Aquí a través de este medio, entregamos lecciones de escuela sabática a profundidad. No solamente nos quedamos en la historia, sino que estamos llevando la historia para el tiempo del fin. Entonces, las lecciones de este trimestre es Josué para el tiempo del fin, el hombre de fe para el tiempo del fin. Porque habíamos visto hace algunas semanas atrás que tenemos nosotros que identificarnos con el personaje. Tenemos que memorizar, tenemos que rumiar y luego tenemos que personificar. Tres cosas importantes habíamos visto hace un par de semanas atrás. Primero, me memorizo el texto, la historia, el suceso. Luego, lo rumio, tomando un ejemplo de este caso de la oveja, ¿no? Rumiamos, comenzamos a buscar todo el entendimiento, la comprensión de lo que dice la Biblia. Eso se llama rumiar. Y luego, después que ya lo he masticado, después que ya he sacado un poquito aquí, un poquito allá, y he llegado a la profundidad de la historia, del texto, entonces me comienzo a personificar con el personaje. Josué, un hombre de fe. Ah, muy bien. José ya no está. Josué ya murió. Caleb, un hombre de fe. Ya murieron. Moisés, ya murieron. ¿Qué queda? ¿Quiénes quedan? Nosotros. Entonces tengo que comenzar yo a identificarme con ese Josué, con ese Caleb, como varones, como damas, con ese Josué, Caleb. Tenemos que identificarnos con ese personaje. ¿Qué hemos aprendido? 10 semanas, ¿qué hemos aprendido? De Moisés, ¿qué hemos aprendido? Rahab, por ejemplo, ¿no? Lo bueno y lo malo nos cuenta la Biblia y qué lecciones vamos sacando de cada una de aquellas situaciones. Entonces, no solamente que sea un cuento, no solamente que sea datos curiosos, sino que sea una proyección para nuestra vida, para el tiempo del fin, para el futuro, que es hoy. Número 1. Entender perfectamente el ministerio de Jesús a través de la vida de personajes o de situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento y que van a encontrar su sentido en su aplicación en la obra de Cristo. Interesante lo que vamos a ver. Segundo punto, los eventos finales. Escuela sabática a profundidad. Y nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. Como toda esta historia me muestra que estamos también en el mismo camino. El Israel del Antiguo Testamento, hoy somos el Israel espiritual y estamos rumbo hacia la Canaán celestial. Ellos estaban rumbo hacia la Canaán terrenal, nosotros vamos rumbo hacia la Canaán celestial. Entonces, todo eso viene de ella, de esas historias, como la historia de Josué. Y el paso número 3, tenemos que enamorarnos de este estudio de la Biblia y del gran regalo que Dios nos dio. Y con esto se llama la revelación, en darnos a conocer a un pueblo que no quiere conocerlo, pero que le quiere hacer fácil y entendible en un lenguaje humano su amor y su misericordia. Interesante lo que realmente vamos a ir viendo durante toda esta semana. Entonces, cada vez que se presente un sermón, cada vez que se presente una clase o un seminario o cualquier tipo de meditación que podamos nosotros tener, tiene que ser fácil, tiene que ser entendible.
y sobre todo que me lleve a un encuentro con Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar. No se trata que el sermón sea bonito, que sea fácil, que sea una clase entendible, que no le coloquemos tantos detalles, tantas palabras mágicas, ni un lenguaje común que podamos entenderlo, pero que básicamente de todo eso nos lleve a un encuentro con Jesús, nos lleve a relacionar, a encontrarnos de que estamos viviendo hoy el tiempo del fin y que tenemos que tomar emergencia porque estamos en camino hacia la Canaán celestial. Estamos a punto de cruzar el río Jordán. ¿Pero qué hay que hacer para cruzar el río Jordán? Hay que prepararse, hay que detenerse, hay que madrugar. Es lo que veíamos en lecciones anteriores, ¿no? Y Josué se levantó muy de mañana y reunió a los sacerdotes, ya la lección de la semana pasada, ¿no? Hay que madrugar. Y Moisés venía 7 veces a la montaña, entraba al santuario y la gloria de Dios se posaba en el santuario. Todos esos detalles tienen que ayudarnos, son tipos, antitipos que tienen que ayudarnos para nuestra entrada hacia la Canaán celestial. En esta semana vamos a ver lo que es la tipología, ¿no? Vamos a entenderlo. Voy a mostrar con el esfuerzo divino y a través de esta ciencia llamada tipología que nos permite entender todos estos eventos del Antiguo Testamento y cómo se comprenden en el Nuevo Testamento y la trascendencia de este tiempo para nuestra, que tienen para nuestra salvación. Entonces vamos al análisis del verdadero Josué, ¿no? Versículo de memoria. 1 Corintios 10, 11. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros y a los que han llegado al fin del tiempo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Todas estas cosas que han sucedido, que sirven como ejemplo, han sido escritas para advertirnos. ¿Sí? Es lo que dice el apóstol Pablo, para advertirnos. Nosotros hoy que estamos en el tiempo del fin tenemos que mirar la historia y no cometer el mismo error, el mismo pecado, la misma situación, la misma rebeldía como lo tuvieron nuestros antepasados, que muchos de ellos, por cierto, se perdieron porque no quisieron oír, no quisieron escuchar, porque muchos se contentaron, se quedaron ahí congelados en el tiempo. Hoy está pasando lo mismo con nuestra experiencia, ¿no? Muchos estamos quedando congelados en el tiempo, ¿no? No es que a mí me enseñaron así, no es que a mí me dijeron así, no es que a mí me educaron. Te estás quedando congelado en el tiempo, como un pescado ahí, ¿no? Necesitamos actualizarnos, necesitamos mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en la historia, cómo lo relacionamos hoy, qué es lo que pasa día a día, qué es lo que está pasando allá, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que dice allá, qué es lo que dice atrás. Y todo eso lo voy relacionando, un poquito allá, un poquito acá, lo voy relacionando, cómo esto voy comparando con el tiempo del fin. Y cómo la historia me ayuda a entender todo ese tema del tiempo del fin. Todo lo que sucedió fue como ejemplo en todo caso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Habrá alguna diferencia? Vamos en esta ocasión, en esta mañana, a entender si realmente hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Llamarlo Antiguo o Nuevo Testamento simplemente fue una definición que los instructores de la Biblia le dieron para que hiciera fácil su comprensión. Solamente es eso. Ah, no, que el Antiguo Testamento dice esto. No, que estamos viendo el Nuevo Testamento. Es una idea, una teología un poco descabellada. Porque la Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola. Lo mismo que dijo en Génesis, lo vuelvo a repetir en Apocalipsis. Por lo tanto, no hay que ir, no, que eso es el Antiguo y esto es el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una sola. Pero solamente para su identificación, para su orden, es como se colocó así. Porque si vamos a la Biblia, encontramos que lo mismo que dice Génesis lo está repitiendo Apocalipsis, y lo que dice Mateo lo repite Apocalipsis, y también lo repite Génesis en el Éxodo y otros libros más de la Biblia. Hay muchas profecías que fueron escritas, que las conocemos como profecías antes de Cristo,
o las mesiánicas, pero que tienen mucha relación y que se van a cumplir de un momento, de un modo tal cual para el tiempo del fin, hoy, como el caso del libro de Ezequiel, por ejemplo, el libro de Salmos. Hemos entendido hace algún par de trimestres atrás cómo todos los salmos, todos se van a relacionar con el tiempo del fin. Todas aquellas promesas de Salmo 23, Salmo 46, el Salmo 121 y todos los salmos que tenemos más, cómo esos se van a cumplir en el tiempo del fin, cuando estemos huyendo, cuando estemos allá en el desierto, huyendo de la persecución. Ahí vamos a echar mano de esos textos. Jehová es mi pastor, nada de faltará. Ahí vamos a coger. Aunque ande en valle sombra de muerte, ahí va a aparecer esa promesa del Señor Dios. Pero que fue escrita en el Antiguo Testamento. Jehová es mi fortaleza, bajo sus alas voy a estar, caerán 1000, 10,000. Todo eso se va a cumplir cuando estemos nosotros escapando de la mano destructora. Y los ángeles de Dios vendrán y nos cubrirán con sus alas. Nos damos cuenta de que la palabra de Dios de la Biblia es una sola, desde el principio hasta el fin. Eso es de que fueron escritas para los judíos, ¿no? Hay ciertas cosas que sí, pero como por ejemplo los ritos ceremoniales, eso ya caducó, pero en su gran mayoría son las mismas. Las enseñanzas de cómo el matrimonio, el hombre, entre un hombre y una mujer, los mandamientos, la estructura del sábado como día de reposo, el estado de los muertos, todo eso viene del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y siguen siendo vigentes. Nada cambió. No podemos borrarlo de un plumazo. Y eso de la tipología bíblica nos va a enseñar muchísimo durante esta semana. Entonces, podemos leer la vida de Josué descrita en el Pentateuco y en el principio del libro de Josué y de dos formas distintas y también complementarias, tanto como historia como de forma simbólica, para poder hacer una interpretación simbólica correcta de la figura de Josué. Debemos primero conocer las reglas que rigen la simbología bíblica, los tipos y los antitipos. Ya hemos hecho una lección, un temario con respecto a los tipos y antitipos. Esto está usted puede revisar el canal, un material entregado a los días viernes. Está en los meses de agosto, septiembre. Usted puede ubicar ahí, puede encontrar los tipos y antitipos, ¿no? Y presentamos ahí una amplia gama de todo ese estudio sobre lo que fue el tipo y el antitipo, ¿no? Y vamos en esta ocasión a poder lograr entender sobre esta situación, ¿no? Una vez hecho esto, rastrearemos la simbología de Josué a través del resto de la Biblia hasta encontrar los mensajes que Dios nos ha dejado a través de su palabra en relación con el Josué simbólico. Vamos a algunos temarios. En esta mañana vamos a dividir la semana en dos fases. La primera fase se llama simbología bíblica y el temario para esta mañana es tipos y símbolos. Tipos y símbolos. Primero vamos a describir la palabra tipología. ¿Qué es la tipología? Es el estudio de personas, eventos o instituciones que Dios designó para prefigurar el cumplimiento que tendría en el tiempo del fin en Cristo y en la realidad del Evangelio que Él propició. Entonces vamos a ver tipología en personas, en eventos y también en instituciones. Ahora, ¿qué es eso de personas, eventos e instituciones? Los tipos. Los tipos se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Qué personas? Por ejemplo, un personaje, Sansón. Cuando vamos al libro de Jueces, capítulo 13, vamos a encontrar la historia de un juez llamado Sansón. Vamos al texto. Jueces 13:3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La historia de Sansón. Ahora,
¿Qué tenía que hacer ese muchacho? ¿Cómo tenía que ser educado? ¿Cómo tenía que vivir ese muchacho? Vamos al versículo 5 del capítulo 13 de Jueces. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Orden de Dios, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará, ojo con lo que dice aquí el texto, está enmarcado ahí, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, ¿cuál fue la misión de Sansón? Salvar a Israel de mano de los filisteos, de la opresión filistea. Esa fue la misión que recibió Sansón. Para eso fue traído a este mundo. Sansón es un milagro de Dios. ¿Sabe por qué? Versículo 3, regresamos. He aquí que tú eres estéril. La madre de Sansón era una mujer estéril. Por lo tanto, Sansón fue un milagro de Dios. Sansón. Entonces, Sansón es el tipo. Sansón es la muestra. Sansón es el símbolo. Sansón es el modelo de algo que vendría en el futuro. Ahora, ¿quién? ¿Quién es el personaje? Cristo. Cristo es el antitipo. Sansón es el tipo y Cristo es el antitipo en el cumplimiento de la vida de Sansón. Sansón nació, es producto del milagro de Dios para ser el salvador del pueblo de Israel de la mano opresora de los filisteos, cosa que él no lo pudo cumplir, porque años más tarde viene David y David cumple esa función. Lamentablemente, Sansón no estuvo en la capacidad de poder cumplir aquella orden, aquel mandato o aquel propósito que Dios le envió. El plan de Dios no fue que Sansón muriera de la forma como él murió. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios para Sansón fue otro. Pero ya en su libre albedrío, Sansón tomó sus propias decisiones, que finalmente lo llevaron a donde la historia nos cuenta. Entonces, nos queda claro de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? De repente muchos aún no le hemos descubierto cuál es el plan de Dios para nosotros, pero que muchos no queremos realmente que el plan de Dios, que el sueño de Dios se cumpla en nuestras vidas por diferentes situaciones. Sansón aquí se dejó llevar por una situación, historia que todos lo conocemos. Se dejó seducir, se engrandeció, se vaneció, se idolatró de lo que él tuvo. Ojo, cuidado con eso. Muy bien. Ahora, ¿en qué se parecen Jesús y Sansón? Sansón, dijimos, es un milagro que tuvo que hacer Dios de su madre que era estéril. Jesús nació de una mujer que nunca conoció un hombre, de una virgen. El Espíritu Santo, al igual que en la madre de Sansón, lo mismo pasó con María, hizo un milagro el Espíritu Santo. Entonces, más allá de lo que conocemos de Jesús, que el tiempo tenía que cumplirse, la profecía, que tanto Sansón como Jesús son un milagro de el Espíritu Santo. Los dos tenían una misma misión, uno en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, Sansón era nazareo, decía el texto, un voto de consagración que se hacía.
algo separado, separado para un propósito. A Cristo le decían también el Nazareo, por haberse criado en Nazaret. Entonces, tanto la misión de Sansón y la de Jesús fueron la misma, el tipo y el antitipo, en esta situación de personajes, de personas. Vamos a ver, bueno, Sansón salvar a los filisteos de Israel, o perdón, salvar a Israel de los filisteos, y Cristo salvarnos a nosotros del pecado. Tipo y antitipos. Ahora, todo esto se llama tipología bíblica. Y aquí se cumple en una persona. Lo mismo pasó con Josué y hay otros personajes más. Hemos hecho un estudio profundo de los días viernes, hace un mes atrás, sobre Josué. Cómo Josué también llega a representar a Cristo. Incluso el padre de Josué, llamado Num, usando los términos bíblicos hebreos, griegos, encontramos de que el nombre de Num también representa a Dios. Dios, su hijo Jesús. Num, su hijo Josué. Entonces encontramos la tipología de Josué también con Jesús. Si usted quiere entender más esto, puede ir y buscar en el canal y va a encontrar este estudio que hemos hecho sobre Joshua, ¿no? Joshua, ¿no? Josué, Jesús, ¿no? Yeshua. Encontramos a otro personaje, en este caso una mujer, como para que no se sientan mal las damas. Encontramos a Esther. Su labor intercesora ante Asuero, el tipo y el antitipo, que representa a la intercesión de Jesús. Esther intercediendo ante el rey Asuero por su pueblo que iba a morir, que se la iban a matar. Y Esther se presenta delante del rey Asuero para interceder por su pueblo. Hoy Jesús está intercediendo desde el cielo por nosotros, por su pueblo. Interesante cómo vemos la historia. Luego vemos a Noé, otro personaje, que representa el acto de Salvador de Cristo para prepararnos un arca para la salvación. Noé preparó un arca para poder salvar a los fieles de Cristo, que solamente fue él y su familia. Cristo hoy está preparando un lugar en el cielo. Casas de oro, calles de oro, para todos aquellos quienes alcancen la salvación. Interesante realmente esto de tipología, ¿no? De tipos y antitipos. Ahora vamos, hasta aquí hemos visto la tipología a través de personajes, los tipos y antitipos. Hay otros más que por razón de tiempo no las mencionamos. Vamos a la tipología en eventos. A ver, ¿qué eventos sucedieron? Y cómo eso hoy lo relacionamos con el tiempo del fin. Vamos a un evento muy conocido llamado el diluvio. Y Cristo dijo en Mateo 24 algo de tipología bíblica con respecto al diluvio. ¿Qué dice en Mateo 24, 37 y 38? Mas como en los días de Noé, lo dijo el propio Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La pregunta es, ¿hoy no está pasando lo mismo? Y aún con la propia iglesia. O sea, dejemos de mirar el mundo. Miremos a la propia iglesia, qué es lo que está pasando con nos estamos distrayendo, estamos pensando en muchas situaciones, en hacer esto, hacer lo otro, hacer negocios, seguir alcanzando más títulos, más cartones, y estamos descuidando nuestra comunión con Dios, estamos descuidando nuestra preparación para la Canaán celestial. Ese es el gran problema que tenemos hoy. O sea, no la tome a que se está prohibiendo, entonces dejo de estudiar. No se trata de eso.
Pero nos damos cuenta de que eso nos está quitando el sabor, la sazón, el gusto por el cielo. Nos está distrayendo, nos está robando tiempo. Estamos esforzándonos tanto como si fuéramos a vivir 30, 40 años más. Por favor, hermanos. Ya no estamos en esa situación. Hay que seguir trabajando, sí, pero conténtate con lo que Dios te está dando. No descuides tu conexión con Dios, tu culto personal, tu encuentro con Dios. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, de esa la palabra de Dios. Y lo demás deja que venga por añadidura. Si sucede bien, si no sucede, pues Dios sabe por qué. Conténtate con lo que Dios te está dando. Eso es lo que el Señor Dios nos quiere decir. Pero, ay Señor, no sale, vamos a orar una semana de oración para que salga. Estás yendo contra el plan de Dios. Si no sale, no sale, conténtate, hermano querido. Eso es lo que el Señor Dios nos viene advirtiendo. Como seguimos viviendo la misma historia de los días de Noé. Tipología en los eventos. Estamos pensando en hacer muchas cosas todavía ya. Y no nos damos cuenta que el tiempo se está acabando, que los días cada vez son más cortos, que cada día que pasa es un día menos que nos queda de oportunidad y por lo tanto siéntete feliz que hoy has despertado, has abierto tus ojos y que este día es una oportunidad que Dios te está dando. De repente mañana ya no despiertes y habrás perdido tu tiempo de gracia. Vamos a dar algo en el futuro que es igualito a la segunda venida de Cristo. Está pasando, está sucediendo. Si quiero entender a Cristo, puedo ir a la vía de Sansón y algunas particularidades. Si quiero entender la segunda venida de Cristo y algunos eventos que van a ocurrir ahí, puedo mirar hacia el diluvio. Y eso se llama tipología. Es una gran bendición, una ciencia que Dios colocó en la Biblia. Dios advirtiendo de todo lo que va a pasar, pero que muchos de nosotros no lo estamos entendiendo así. Ahora vamos al tema de las instituciones. Tenemos una institución llamada el santuario. El santuario terrenal es un reflejo del santuario celestial, lo dice el libro de Hebreos. Reflejo, sombra de lo celestial, igualitito. ¿Qué se hacía? ¿Qué hace Cristo hoy en el cielo? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el tiempo del pueblo de Israel? Hoy, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia, el Israel espiritual hoy en el día de la expiación? Del año 1844, que Cristo entró en el lugar santísimo, estamos viviendo el día de la expiación, el tiempo del fin. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos tratando el santuario? Instituciones, el santuario. Cosa que hoy el pueblo de Dios está ignorando. Lo estamos ignorando. Estamos abusando de esto. Y queremos llegar a la Canaán y queremos llegar al cielo, sí. Estamos burlando el santuario. Estamos adulterando el santuario. Estamos haciendo del santuario un simple lugar más. Pero hemos perdido la reverencia, hemos perdido el respeto, hemos perdido el nombre del santuario. Lo hemos perdido ya. El sumo sacerdote en el santuario es una persona que emula o es el tipo de lo que hace Cristo hoy en el santuario celestial. Entonces, ¿qué es la tipología? Nos decía 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo, tipo, y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros. Entonces, ¿para qué fueron escritas? ¿Y cuál es el propósito? De amonestarnos, de prepararnos a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Eso es lo que es el tipo, lo que es el tipo y el antitipo. Eso es lo que es la tipología. Pablo y otros autores bíblicos usan la palabra tipo para referirse a un personaje o hecho histórico que representa a algo o a alguien de su propio tiempo o del futuro llamado antitipo.
encontramos a Jesús, ¿no? A Adán comparado con Jesús. Y está en Romanos 5:14. Adán como un tipo, Jesús el antitipo. Adán habla de lo que iba a venir. Luego encontramos otros ejemplos más, ¿no? El tipo, David. El antitipo, el nuevo David, Jesús. David salvó al pueblo de Israel de mano de los filisteos. El antitipo viene a Jesús a salvar al mundo de pecado de las manos del destructor. El sacrificio, el anuncio del antitipo, Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, todo esto tiene que ayudarnos, todo esto de tipología, a poder entender la Biblia en toda su totalidad y de una manera simple. Ahí tenemos la historia de los personajes, tenemos los eventos, tenemos las instituciones, las cuales nos pueden ayudar a tener toda la luz que necesitamos hoy para el tiempo del fin. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a poder durante esta semana poder descubrir todo esto de tipología. Y así que no se pierda ninguno de los temarios de esta mañana, de esta semana, perdón. Dios les bendiga. Amén.